Baisha pena cuina na ameayu mahina buruma de venían de programa mi pen de programa entero vete vaya se va a gira página que al jaturado hermano fuera. Pero aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapuay de Peña y pida son barate peña en baite y un moñón de bey y que a todos meses y cumbu edición número 670 de Cajatorá 670 de Cajatorá lo hermano fuera. A este maina ya ha macho 700 ove ya ho putise 700 audio ya putise hinari que fuera más 595 162 no pudo uy peje yo punte ma papajaja ya uma vende mensaje y taja ella hay pureñe en buremi a peisha yon di bei paite ya harei ese caljatorado hermano fuera na ame ya homa pastor Sergio di onyon di bei y tu beporero ya pima ha homa hema ha ama pende a pere beti abrazo rompe espalda barete por ahí que fuera peja ejina caljatorá Peisa, ya Hagatujina Lomita, primera de Corintio, capítulo, segunda de Corintio, capítulo 5, verso 11, te non dio una mima, huevisa ya. Qué bárbaro, allí poco ahí te la primera de Corintio, de ahí Lomita, este más segunda de Corintios capítulo 5 verso 11 de donde yo tengo una mil que más 595985 162975 y en pumburi perupica tu bembo de mensaje y es ahí pireñe en buremi penemba ella ureñe en boena pesa que tu estudio pecoteo aclaraciones evidencia na en plena hija bembo se miramos a la vende yo por mí pende se da acá pende ni puto no pende ayuda a mí Giro, que a línea personal, hayareco, línea tío, ahí bien usa, miramos la vende giro. Ya hay traídamos que cuida pesa mandego ñeño putino y ya jada, se ya avanza, ya pesando digo ya ha suben. Veces gente paiteñan de saber a paite, senda de coi otro hermano no le coi mañana voy ya otro hermano no que atumo año con anga hermano mande mañana en du gente paya esa gente vete. Hermano Emilio Joco y na Gloria ya huevo eso yan de todo poderoso y bendito. Oye tengo ahí que veis ahí a YouTube sí directo y te vuelve al entrar en Facebook ya ahí ya por clic ya por clic haz un clic a ver ya y quema directo y te YouTube no hay puede ver. Hoy que estamos callos la hora tú hemos ido tener que poner probar y mira tiene que salir me escribe ahí mira cada hija tora si pone no sé va él lo intentando fallar ella atende pues a veces ya ha ido ahí se vuelta unos cuantas veces y cosas pues a escribirse algo era o sea otra cosa a veces ocupe tecla y en la diligencia el de yo ya por pasar años malicia o corregir la hubo corregir la ñande ya escribía pues es muy otra cosa está y pan a teléfono bueno revisa mina probar bien nomás tiene que salir sí o sí hoy pero pastor Sergio ya ponme ñande y nadie ya la video activa mañana 686 videos hay ahí bebé con anga y TV lo está tú ya sé sí tú ya sé y lo está a veces no sé yo vendo y que no me aparece no interesa si es mayúscula o minúscula escribir por ahí o sea hay prueba mi estudio bíblico en guaraní Cajatorá de Moimi usted se prueba mí tiene que salir a veces a lo mejor la escuela no sé sea por segundo no vaya a ver que me te o si no Emilio Vázquez a veces de allí y que o si no mero si ya solo a mí me vamos a andar en nuevo y Facebook directo y te Facebook es cala video es que la Facebook es capete video para y que hay y que mala cabeza tora vende mandé pero y por el catalán de gustar bueno bautismo de diligencia venga la de temas ya es copa ese fue primera de Corintios ya tratado algo y me dice o invite
Sí, el primer Corintios tú al toque pues te y vende más de topata, güey. Para seguir profundizando, me dijeron que ya hablaste del bautismo y de las separaciones y divorcio conforme a la escritura. Para buscar ese estudio en guaraní, bueno, YouTube, Cabija Torah. Ya, ella, a ver, Pastor Sergio, sí, él es especialista él es el editor de Cabija Torah. Esa era el editor de video, lo Ipurúa. Al parecer es muy económico, consume mucho, los otros consumen mucho megas y este con poco saldo se puede ver. ¿Qué programa es? No sé, para torcer yo ni la tema. Él es él la bandeja, en la cerebro. Él la maneja para cuestiones técnicas de grabaciones, edición, música, nampen. A la opera tú peor te ven más y donde la no sé. Pues sí, es cierto, hay mucho esta clase y la ya era bajar la video, pero el formato que menor consume mega, al parecer él usa ese, sí, sea hoy la mitad de cada hija torande en donde uy este saldo porque y a veces más va a seguir la oficina. Él me dijo, se pone ese mandu hasta hacer la formato, va esa pajera, la nambrena. Mi hago ya se llama a la dulce escuela. Bueno, ya es amigo, a ver, ya investiga, vamos a ver, esa vaina, si tener contacto con el pastor Sergio, si le conoce ya al toque poniendo mismo, él es el editor, que Cabija Torah. Bueno. Llegué a 20 cierto, ya agradecer a Pastor Sergio donde va a estar Guatamina, San Budu, tiempo medio ya hay nació de Pastor Sergio, vea que te envía pues, haré maya. Oye, pues todas las grabaciones, sí, del 1 al, oye, pues sí, hasta con Anga, los años fuera más ya hay segundo aniversario del año pasado, a la pinta 3 años me ya hay socorro, o sea, Guatamina. 3 años ya hemos tenido probablemente con junio, por ahí. Mayo, junio. Qué tremendo, Bueno, hoy estemos, digamos, aclarado que hago tema, bueno, y, oye, se toca, cierto, tener razón, este tema del tribunal del Mesías y el juicio final, pero muy poca profundizaciones. Siempre se sale en un arrebato que todos nos vamos antes de la tribulación y nunca se profundiza cómo va a ser el periodo milenial. Bueno, vaya a tocar ya en algunos grupos, inclusive de Coco y tiene un grupo de, sí, fue vaya pico y unos cuantos audios de más o menos todo lo que tenga que ver con el periodo milenial, esa etapa más o menos esa pues según la escritura. Y sí, cierto, a veces los estados y gusto ta lleve periodo milenial yo poco llega arrebato de allá japata hoy no va a ir a puta peamos a yo palo y tal arrebato o para ir la tema. Otro, ahora entiendo, entonces hay dos juicios. Uno que ya sabemos que es el final, pero el otro que no entendíamos era entonces para la instauración del periodo milenial. Ahora entiendo por qué dice el juicio empieza por la casa. O sea, sí, yo solté una palabra así, sí, yo dije así que el juicio empieza por la casa, refiriéndose en ese momento cuando usa el Mesías. Un Guatipata la escogido escuela los 4 puntos cardinales y un pituca y mimita lo recibían a ver la corona a la reina cuera
oye sorta y mía oye sorta ta y llamo allá tu oye güey ya apartada más mía ve ya ajá no tan de más no van a tener ningún tipo de los que no resucitan y no son transformados no pueden tener ningún tipo de vida eterna todavía, van a tener que morir o más no hermano querido, eso sí que te queden claro. Bueno, otra cosa 11 mira, segunda de Corintios 5:11 bueno, y vamos ya aclarando todavía algunos ñeputos estoy chicos temas ya algunos no oye aparte me están enviando a veces apocalipsis que no tiene nada que ver con eso, o sea. Cuidado con apocalipsis, peña entra y te el apocalipsis, pero la ven de contexto no cuadra con lo que dice el Mesías también. Con eso no estoy diciendo que apocalipsis no existe, a nieve allí machema canay. Apocalipsis voy a entender, a necatibunde no es fuera del contexto de lo que dijo el Mesías. Va a ser el Mesías y la euta después de la tribulación jalande muita se abre el apocalipsis el Mesías. Son falsas interpretaciones, no puede. A los discípulos le va a hablar o mandó un huevos ella pipo de profecía. El PLM Mateo 24 estudia para especialmente 29 en adelante. Bueno, han va a y te discípulo mandó un huevo a ver a tu Juan en la visión y no déjame, eso no cuadra. Eso a mí sepa no entre metido, no se anda y cuay ya todo y ve me año ahí. ¿Para qué más agarrar versículos muy oscuros ahí fuera de contexto allí? 11 conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres, pero a Dios le he manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No entiendo qué fue lo que quiso decir Pablo en este versículo, si tener la transliteración. Bueno, yo digo, pero hay cosas difíciles, Pablo, los inductos los tuercen. Claro, no entendé muy con agua, ¿no entendéis? A niega y esa mía otra versión de ayuda, ¿vipa? A veces y cerrar y te en español, güey, y de puro y 11, 5, segunda de Corintios 5:11. Estando muy consciente del temor al Todopoderoso, procuramos convencer a los hombres, viviendo con sinceridad ante el Altísimo, confiando que también ustedes se den cuenta de que no disimulamos nada. A ver, Pablo, ore sincero. Oremos de core conciencia de el respeto al todo. Acá me están preguntando temor, si se refiere a miedo, porque dice si amamos no tenemos que tener, bueno, pero a mí confundí, amar al Todopoderoso y tenerle temor en el sentido de respeto, mano. ¿Cierto? La idea es ahí, entonces respetar ese temor, ya esa misma esa hueruña de otra transliteración con ella 5:11 más se basa en el respeto final, siendo que conocemos naame vim ya es una copia de la Septuaginta griega siglo II, dice siendo que conocemos el respeto mina ya respeto a ver ya ese más la duda a Yahweh tratamos de qué cosa, de persuadir a los hombres, pues Elohim sabe lo que somos y espero que también lo sepan las conciencias de ustedes. A la transliteración, ves ahí, lo mejor recuerde con conciencia,
roime bien concentrados a roime recore conciencia el respeto al Todopoderoso. Aupe respeto al Todopoderoso es orero ñija. Romoingemi y por afuera vela respeto del Todopoderoso. Royapo con sinceridad. No botawi más bebe. Primero, ñanderu Todopoderoso lo vaque. Y catojanguay chape peñeme en cuenta que ore na por un botawi jamba bebe. May miete mina sea. Pembo y mi lleve a ver mi. Ese pulpa que darle allí tome. Bueno. La literación guaraní. Apego la apología. Ellos tratan siempre de demostrar la pea o la ñande ya na escuela. Si ñande ya es temeroso. Pero ¿quién le estamos metiendo en la conciencia a los hermanos, a los discípulos, a los que se van a estudiar? Ojo, ya pues acá ñande y nave congregación, pues ya pues acá ñande programa, pues ya pues acá ñande ñande maestro. Pues ñande ella con un temor, ya con un respeto al Todopoderoso. Pues, en este contexto está hablando de temor, en el contexto de respeto. Y cuando y donde es el respeto, cuando venimos desde el hebreo, respetar a alguien, obedecer a esa persona que se respeta también. Si es tu mayor, peor. Mayor, el respeto a los mayores, por eso honrar padre y madre, se le respeta, se le obedece. Entonces, tener temor al Padre es obedecer al Padre, obedecer sus mandamientos, obedecer sus órdenes, obedecer sus propósitos, todo. Ahí se demuestra el respeto. Anden de ella pueblo europea. Sos un irrespetuoso y a la vez un transgresor. El respeto tiene que ver con obedecer al Todopoderoso. Ahí en la contexto, es un javellique. Entonces, se ayuda, bueno, se hago temeroso, se ha respetado al Todopoderoso. Entonces, se añeta a mangueta o tener conciencia de enseñanza. Esa enseñanza tiene que salir del temor del Padre, tiene que estar concentrado, tiene que estar centrado en la doctrina, en la enseñanza verdadera. Diga, tú esa ayuda de temor al Padre, ayuda a plantarme cosas y es verdad, muy bien la temor, muy bien el respeto. Estoy siendo un irreverente, estoy siendo un irresponsable, irrespetuoso al Todopoderoso. El Todopoderoso y una cosa la palabra a veces ayuda, yo soy un temeroso, hacia ayuda por otra cosa. Y eso fue lo que pasó con Paola y cuando yo me ganan tu pa mi fariseo, cuera el Mesías, güey, yo cuando la bella puedo anular la ley de Dios, muy por obra mandamiento de hombre. Va esta vea. Pesa ahí la ley de Moisés, ve pesa allí a poner, va ahí copia. O sea, ahí está la falta de temor. No le respetaron y no le obedecieron. Pepe la hija tuve menguecho hablando que ya te verán, entonces no tienen esa conciencia de que están haciendo algo grave. O ya y va ahí. Y de Wiri Estela ñane envia pues el Todopoderoso oñe o en la palabra o en las revelaciones añande ya de allí pocao vea si no tuya pecha y la palabra, pecha y el Todopoderoso, pecha y el Mesías, pecha y Pablo, haya muy otra cosa. A Pablo y no, oré delante del Padre. Oré no me consciente de que oré coger respeto a ese, jaro obedecer su vez. How peja potajaisa, designa haweisa, pende non debe, a pende conciencia ve, jova que orero muingebe, pende conciencia ve, la voluntad, la enseñanza, la hoy potada. Y antes voy a me cuenta los hermanos queridos que si decimos que somos siervos, peor todavía. Que estamos en la presencia del Altísimo, hay donde en la presencia o mañana de reina. De memoria y cuál es la palabra la geía pues ande ella abrir la Biblia pecha y ande ya ella pi otro lado pues me hago yo piña caldo pues muy con la temo jambo upio y pecha justamente me están enviando una nota ahí de ese videito de por ejemplo ¿dónde está escrito en la Biblia? Bueno y ahí está sigue el show muy dice su huevi. Esa supuesta liberación de patada y taquito de olla pobre pastor bebé. Show.
y yo de no, es temor, es lleno de unción. Vamos a ya pues no. Besha, ¿verdad? Taquito ya pues vamos capula tiene poder ula avisar a la otro o liberata y nada con taquito. Ya pues esa partido Javier esa ahí talome. Puf, eso es un show. Cuidado con eso. Bueno, hablando de temor y enseñanzas y cierto es lo que decís muchas veces, que tenemos que atender lo que tenemos que enseñar, porque de todo vamos a rendir cuenta, especialmente cuando viene el Mesías. Había sido, nos vamos a esperar un juicio final. Ahí en la segunda venida ya nosotros que somos maestros podemos rendir cuenta, según entendí. El tema, erema oín, cierto es. Hablando de temor allá. Y en pico los maestros pico ya anota, ñandeo maestro allá. Ya anota juicio final, o uno el Mesías, y pues, ahí yo puse un ejemplo. Párenme en la comentario, pues, hablamos de eso. En tu nombre hemos hecho, en tu nombre echamos en tu nombre, pero cuando ya puede ir ahí está, no tenían temor. Es una pebela ejemplo claro y contundente. Una pebela, Mateo muy bolañan en muy petico para 7:23 bien, Mateo 7:23. Ahí está. Sencillo y llano. Pero este le espera lo que falsa doctrina. Supuestos siervos que están haciendo show ahí en Bojorina, emitiendo falsa doctrina, falsa unción, engañando. No. Muéveme la temor, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Dónde está la correcta interpretación? Va, es la bella poa. Apartado. De ahí ya no reinamos ahí. Lo siento. Juicio empieza por la casa, o sea. Bueno. 11. Ayudar a los hombres a tener el conocimiento de la verdad, andando en temor de Yahweh. Dejar el mensaje de la verdad en la conciencia de los hombres. Eso es muy sagrado. Tocamos lo sagrado, porque tocamos la conciencia, la morada del lugar santo que es la mente del hombre en este tiempo. Di, varos. ¿Cierto? Ni se desarrolla aquí con comentario ahí. Se haya ramo y enseñanzas a me atento para aprender jamás. Se haya ramo y me falsa doctrina vende a pitungua. Entonces es como que adulterar, hay que ver el lugar santísimo del Padre en la mente de ustedes. La mente de ustedes es el lugar santísimo. ¿Dónde está el templo allá? ¿Y dónde es el lugar santísimo del Padre si nosotros somos el templo? La ñan de cuerpo la templo. ¿Dónde es? La mente. Hay que estar adulterar, hay que estar bebé allá, posan vía allá. Para ti hay que respetar, hermano querido, la mente de los hermanos. Por eso hay que tratar de meter en esa mente cosas puras y verdaderas y sinceras, no torcidas. Ahí está el respeto y el amor al prójimo y al Todopoderoso, porque usted pues sea respetar a esa cosa de cuerpo a la sea pitún, porque se la hace cuerpo, el templo del Espíritu, templo del Padre, a la sea pitún, un lugar santo a sea cate, ni se la sea pitún, a cuidarse. Añatendean va para moingen va para pensar, para pensar esta para tiro pucube pensamiento este para eliminar. ¿Por qué? Porque allí se hay temor, respeto, conciencia de la presencia y la existencia y la necesidad del Padre también hay que añadirle al temor. Ya no está ahí, entonces se la esta donde a la pila se a cuidar la de va muy en el lugar santo del Padre la neapetun. Sí, es que es un lugar santo allá. Algunos ahí oñemo santito Biblia lleva y pensamiento que está más contaminado que su celular. Anda a saber que tienen su celular, mañana la que la mente.
Algunos desastres el año pues, pensamiento ahí, impuro, palabras ahí, malas intenciones, o por un botado de jamás, por ojo de jamás, no, eso nada que ver, no es el lugar santo, pues, nada que ver. Vuelve el trono de él, o sea, se disculpata. Ya espiritualizada o mía. El trono de quién es cuando está ahí totalmente lo opuesto a la voluntad del Padre de la Neapitud, me anda después el Espíritu Santo, el trono del Satán, del adversario y del mal pensamiento y del padre de la desobediencia. Allá. Bueno. Oye, tengo eso. 11, 5, 11. Bueno, bueno, pues mañana vea 5:11 también está bueno y la transliteración de la Biblia latinoamericana. ¿Sabes? 5:11 transliteración Biblia latinoamericana. Compenetrados del temor al Señor, procuramos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios, confiando que también ustedes se den cuenta de que no disimulamos nada. Excelente. Ahí está, el MAPM, Orecuá latinoamericana. Voy aclarando ahí, bebé 5:11. Si Reina Valera de un castellano muy profundo, ahí cerrado el castellano. Imagínense, después de la Biblia, el oso guarebuga. Porque allí enviar ti porción de la escritura de la Biblia, el oso de ti persona, dice, oído, peango indio idiomas. No recoti desconocimiento de las traducciones bíblicas los no ni hay este oísa o investigar las traducciones más antiguas. La más antigua de la Reina Valera Biblia oso. Sí. Aunque Reina Valera. Aunque Biblia el oso tú lees castellano le deja de. Es el castellano español más antes de la existencia de la J. Yo uso Biblia el oso para demostrarle que la J no existía y que usaba otra letra. Después Reina Valera va a aparecer más la J porque a final del año 1500 y a 1600 más se inventó la letra J. La letra J no existiría. A la Biblia del oso de pilla para ahí, el nombre del Mesías, por ejemplo, aparece ahí sin J. O sea que el Jesús que nosotros decimos que él se llama así, eso no es así su nombre verdadero. La J no existía. Pero bueno, ese es otro tema. Y es a mí. Oíme, ya buitata, te ya frenata entonces. Uno ya muy bubucote y la año de. Sí, pero coco se guarda este tema, hermano querido, pañan de ya o asama, peango a comentar para más seguro. Tiene que volver a retroceder. Me puede explicar ausente del Mesías en este cuerpo. Al parecer, qué bárbaro, o sea, pega cubrir 5 volúmenes, no, eso tenés que ir ya a YouTube, ese hermano. Catueño, no, allá ponían de agua, ya hay pucoteísmo. De la zapa y tema, 5 capítulos, segunda de Corintios 5, 1 al 4 más o menos, güey, ya puedo ver explicación, lugar. Aguan, oyen de mema 11, pero parece que hay huevita muy bulete. Hay que entrar en YouTube, ¿vale? Caca vieja Torah, segunda de Corintios 5, 1, 4 por lo menos y vivo y ya toca. Si no, bueno, excelente entonces, ya está ya. Ya sabía que había uno no tan la idea de que sí, vean que te voy a comentar, cierto. Muchos dicen que tienen temor del labio para afuera. Lo mismo que dijo el Mesías, del labio para afuera es otra cosa. El que no tiene temor verdadero del Padre, su corazón no está en unidad con Él. Algunas veces le queremos enseñar a los que dicen que tiene temor y te refutan con falsos versículos o defienden su versículo adulterado. ¿Cómo se atreven a decir que tienen temor cuando defienden una doctrina falsa y un versículo adulterado? Tira, yo deseo, otro tema. Dengo es issue de escuela, pepe, mo issue de escuela, y en bojorín de hey, cuá temerosa, cuá santo.
Pero o sea, están defendiendo un versículo, tienes razón, cierto. Y Yurupente es la temeroso, pero con el corazón no. Cierto, se hace un taiteo comentario, ¿verdad? Espectacular. Uy, pesa, guaseo, toca, da indente, sin una niña, a niña ganguti. Uy, con la pesa, guan de esa cata, no pegamos hermano, da ahí, te con versículo, no, cuase se ha inspirado la Sevilla, pero un falsificado, no, nada, ve con la documento, nada, ve con la historia, nada, ve con la otra Biblia, no, para del Satán, pea, la inspira, no es para hacer, pues, lleno de unción, ainda no se jodemos ahí, se. Para no me del Espíritu Santo y por no la antimesía porque simplemente porque de explicar la escritura el sé que si hebrea te llaman antimesía andas ahí ves voy pico en la pesa guave tiendo pamo ahí vea y la se betia me están de como testimonio hermano la que es siguiente anda y pucumo ay mi propio pesa o rechazando vi con anda oye recuerda hay razón pero jota ye topetar un lado y no pata chicuela y va eso dijo pata chicuela tapio oye rodeata y porque otro patas y otro lado y pesa jamo último ve uy tande intande va esta ahí ni bota vesteta donde puedes recibir nada por experiencia te digo te van a volver a abrir puertas después porque algunos pesan rechazan todo veíamos último hubo topa que todo el mundo muy pea ni comentar o yo niña cambia pero fulano muy se está poniendo mi llena entonces ya vi lleno para las puertas con botuña de vivo ya tuña botuña a ver la puerta guardando más tu evidencia que ahora no lo valoran pero después o otra evidencia de caída somos los únicos que tenemos que decirle a ellos que no volvieron tarde se pase siempre a en cuenta algunos es famoso dicho llegaste tarde te di ya oportunidad y ahora ya no hay bueno ya no ñandea tu ya ñenga tu paite la evidencia la conocimiento el día que lo mitad o bebi o rechazar ñande rechazar ni en baco ñande reje mía oye me encuentro allí equivocada o huye ñande ya recibí esa es la misericordia del Padre practicamos nunca es tarde para él así que a niña paciencia hermano sea hasta te imas a hacer la fecha me en van de evidencia o jugar esa evidencia de Jicueo y Bojorí veango indio veango indígena creía que un maya creía que veando a ley pero no está es la nombre de tu Bojorí y cuentas en ese ahí después se ha marcado dicho a muy empieza a guardar la agenda de ese teléfono pete entera a unos cuantos tiempos a vuelve pin o aparecerse o por andur paite y se a mañana o rechazar con Bojorí algo ese no puede ser eso mueve entonces ya y me identificarse pues yo no estoy para juzgar yo estoy para recibir para ayudar a los hermanos inclusive algunos que me eliminaron del grupo me vuelven a pedir para estar en su grupo o llorese con haga explicaciones de tal versículo o sea y a identificarse porque se ha marcado el número ambos era acá todas no algún día se pillaba es por lo cual pero de gente con hagan de rechazarte y bien y tan neta cosa ni en ahorita de muestra super la prueba evidencias bueno pero anotante las eran la agenda ve mucho de betín de pillas a mucha me eliminó me rechazó el mensaje esa es muy en vez de las eras algún día haga un mensajeado vender pillata pues allá a pillarlo instantes a mañana es tiempo para último común algunos un año a web algunos menos otros más 2 años a web comunica allí o pillaza a la cuare hombre marangüe oye preguntar muy pero bueno echan oye tema ese llamo ya pues viñendo en poco te ya era guardi que era imagina acá hija tora allí que topata con era muy hemos bendiciones hasta mañana con hija tora